Saludamos a esta hora a la vicepresidenta y magistrada ponente de la Corte Constitucional, la doctora Cristina Pardo. Magistrada, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes por darme la posibilidad de explicar la sentencia. Un saludo para toda la audiencia. Señora magistrada, ¿qué significa esta sentencia? ¿Que en Colombia no puede haber cadena perpetua? La Corte pues examinó la reforma constitucional para introducir la cadena perpetua para delitos contra la vida y la integridad sexual sobre niños, niñas y adolescentes, y concluyó pues que esta medida, tal como estaba diseñada, pues desconocía ejes axiales de la Constitución, desconocía, digamos, los valores fundamentales de la Constitución, concretamente el del Estado Social de Derecho fundado en la dignidad humana. Esta es, digamos, el resumen más concreto de lo que decidió la Corte, es el desconocimiento de la dignidad humana como valor axial de la Constitución. Doctora Cristina Pardo, muy buenos días. Le saluda Darcy Quinn. Mire, uno de los temas o de los argumentos de la Corte Constitucional, por supuesto, es que esto ya se había prohibido en la Constitución de 1991, que no se pueden reinstaurar así nomás penas que fueron abolidas por un país antes, pero también hablan muchos de la necesidad de la dignidad humana y de la resocialización. La gran pregunta es, ¿un violador de niños, un pedófilo, es una persona que claramente sí se puede resocializar? Porque es que el mundo entero ha estado en esta discusión y incluso se hacen unos temas muy polémicos, y como que la gran conclusión es que no, que es una enfermedad insuperable. Pues, a ver, Darcy, la Corte no examinó el caso de las personas que padecen afecciones psiquiátricas, que son psicópatas, porque pues el derecho penal tiene una respuesta distinta para las personas que padecen afecciones psiquiátricas respecto de los delincuentes que no las padecen. La Corte no analizó ese caso, la Corte se concretó en analizar la medida de cadena perpetua simplemente de manera abstracta, independientemente de esas consideraciones sobre personas que puedan padecer afectaciones psiquiátricas. Doctora Pardo, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Qué piensa de la reacción que ha tenido el presidente Iván Duque a raíz del fallo? Dice que lo respeta, pero no comparte el hecho de que estén por encima los derechos de los victimarios que de las propias víctimas. Pero la Corte no lo mira así. La Corte, digamos, tuvo en consideración estudios que demuestran que este tipo de delitos se cometen casi siempre en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, que son cometidos por familiares o por amigos de la familia, y que pues en ese contexto, que las penas sean más graves y que incluso lleguen a la cadena perpetua, hacen más difícil que los familiares denuncien el delito o que testifiquen en contra del delincuente dentro del proceso penal. Entonces, no, digamos, la Corte considera que no hay evidencia clara que demuestre que la imposición de la cadena perpetua realmente va a proteger a los niños y que este tipo de delitos se van a cometer menos y se van a denunciar más. Señora magistrada, le pregunto a Santiago Ángel, esta decisión de ustedes de decidir, de tomar un camino sobre algo que ya había sido decidido por el Congreso de la República, ¿no genera una tensión entre jueces y democracia? Porque es que algunos abogados dicen que en un caso como este, el deber de los jueces es apelar al principio de la autorrestricción. ¿No vulnera la posibilidad del Congreso de una de sus funciones fundamentales, que es la de reforma a la Constitución, esta decisión de la Corte? La Corte ha sostenido una doctrina desde hace muchos años ya, conforme a la cual el poder de reforma de la Constitución que tiene el Congreso no es un poder sin límites, ¿sí? El poder es para reformar la Constitución, pero no para sustituir sus ejes axiales más importantes. Cuando la medida desconoce alguno de esos ejes axiales o resulta contraria, se considera que en realidad no es una reforma, sino una sustitución de la Constitución. Esta es la doctrina que aplica la Corte, y entonces estima que el Congreso no es competente para tomar este tipo de reformas que realmente sustituyen ejes axiales de la Constitución política.
Doctora Cristina, buenos días. La saluda respetuosamente Juan Lozano. Doctora Cristina, cuando un violador de menores regresa al seno de su hogar, ¿no están en peligro los mismos niños del hogar, los niños del vecindario, los niños de la unidad, muchos niños que vuelven a quedar como víctimas potenciales de una persona con esas características? Y se lo pregunto porque usted habla de los principios axiales de la Constitución y el artículo 44 en su último inciso tiene un principio axial. Cuando la constituyente dijo que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás, configuró el tipo de Estado de Derecho que tiene Colombia. Un Estado de Derecho que se funda en la dignidad humana, pero que debe privilegiar la defensa de los derechos de los niños, doctora Cristina. ¿Qué opina usted de Juan, eso? La sentencia tiene un capítulo completo en que analiza el artículo 44 y la prevalencia de los derechos de los niños sobre todos los demás. Este artículo y sus implicaciones pues siempre ha sido tenido en cuenta por la Corte Constitucional. Lo que sucede es que la única manera de proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes no es la cadena perpetua. Pueden haber políticas públicas de otro índole que puedan protegerlos incluso de mejor manera, por las razones que pues antes expliqué de la manera como se cometen estos delitos. Entonces esta decisión no quiere decir que la Corte no privilegie los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que estima que la cadena perpetua realmente no hay una evidencia empírica de que los proteja. Y además sí cree que en general todas las personas tienen un derecho a la resocialización, a reinsertarse de la sociedad, y que apartar a un ser humano completamente de la vida social, de la vida democrática, del derecho de participar que tiene en la comunidad, pues constituye una pena cruel, inhumana y degradante, más en las condiciones de nuestro sistema penitenciario actuales, que como todo el país lo conoce, son pues en sí mismas muy degradantes. Doctora Cristina, yo sé que ya me dijo que no estudiaron específicamente el tema de los enfermos mentales y de lo que es o no abusar de un niño, pero yo vuelvo, insisto, porque ustedes sí mencionan la resocialización y usted acaba de hacerlo, de la resocialización, de la dignidad humana, pero es que ¿acaso una persona que abusa de un niño, y más si es dentro del seno de su misma familia, no es considerado de por sí una persona enferma, una persona con una aberración claramente, alguien que está abusando de un niño? ¿O puede haber ahí personas que son consideradas por el sistema judicial perfectamente equilibradas? Un abuelo que abusa de su nieto, un padre que abusa de su hijo, un tío que abusa de su sobrino, una persona que aprovecha esa situación de que es menor, indefenso y abusa de él. ¿No valdría la pena, digamos, profundizar sobre ese tema? Pues mire, la legislación penal hoy en día contempla penas altísimas para los delitos contra la vida y la integridad sexual de los niños. Son penas que pueden llegar a 50 años o incluso más si hay concurso de delitos. Entonces, de todas maneras, pues ya hay una represión de esos delitos muy fuerte en Colombia, pero pues la cadena perpetua, digamos, elimina lo que se llama el derecho a la esperanza de poder reinsertarse en la sociedad. En términos generales, pues todos los hombres y mujeres somos seres sociales, forma parte, digamos, de la naturaleza humana, no solo ser individuos, sino también ser un ser social. Entonces, pues ya existen penas sumamente grandes, penas que de hecho, pues según la edad en que sea condenada la persona, pueden considerarse penas de cadena perpetua, porque son larguísimas, de larguísima duración. Entonces, pues yo no creo que, digamos, el escenario sea el de una desprotección de los niños frente a este tipo de abusadas. Doctora Pardo, se habla de populismo cuando un gobernante le habla a sus gobernados lo que quieren escuchar, así no sea responsable la medida o el anuncio que haga. ¿En este caso hubo populismo por parte del gobierno?
La Corte Constitucional, en muchos pronunciamientos judiciales que vienen desde el año 1998, cuando declaró por primera vez el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, ha hablado de la incoherencia de nuestro sistema punitivo, de nuestra política criminal, ha hablado del populismo punitivo, de cómo pues hay una tendencia a digamos, a subir las penas, a aumentarlas, incluso hasta la cadena perpetua, con el ánimo, digamos, de satisfacer cierto preocupación que tiene la ciudadanía respecto de la delincuencia, pero que realmente no hay como una coherencia en esa política criminal, no hay un fundamento fáctico, no hay pruebas que demuestren que el aumento de las penas o la imposibilidad de tener beneficios que permitan la libertad más tempranamente, que eso, digamos, realmente conduzca a la disminución de la criminalidad y que pues existen otras políticas públicas que pueden ser más eficientes. Son las 7 de la mañana, 25 minutos. La magistrada Cristina Pardo, vicepresidenta y ponente de la Corte Constitucional de esta importante determinación de las últimas horas. Doctora Cristina, muchas gracias por darnos unos minutos. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un